Un tema que me encanta. ¿Qué comen los astronautas? ¿Podrían cocinar en el espacio? ¿Están conformes con la comida que tienen o es todo súper hidratado? Soy René Dufar, soy astrónomo, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y vamos a ver en este video un trabajo sobre cómo sería freír, en particular, freír unas patatas en el espacio. Vamos a ver. La nutrición, la dieta y la ingesta de alimentos similares a los terrestres son aspectos sumamente importantes para la salud y el rendimiento de los astronautas, especialmente durante las futuras misiones espaciales de larga duración que ya están previstas. Sin embargo, cuando uno mira cuál es la forma de preparar las comidas, generalmente es lo que mostramos en las imágenes ahora, es agregar agua a algo que ya está preparado, hidratar. Y esto desarrolló una tecnología de deshidratación muy importante que usamos actualmente en las comidas aquí en la Tierra. Y si buscamos videos de cómo se preparan comidas en la estación espacial, siempre nos da referencias a ese tipo de comidas, o a lo sumo a fajitas o burritos preparadas, que son tortitas y que se les agregan cosas y que comen directamente así los astronautas. Vamos a ver videos de cómo preparan la comida en una mesa que tiene velcro y tienen que hacer malabares para colocar la comida dentro de las tortitas y en general cosas divertidas, pero siempre el mismo tipo de comida. Incluso una de las cosas más curiosas fue cómo sazonar esa comida. Le ponen salsas, le ponen sal, pero todo eso tiene que ser líquido, no puede ser cosas en polvo. La sal, por ejemplo, como muestra ahora este astronauta, no puede ser en polvo, tiene que ser algo líquido porque se corre mucho peligro de que si ese polvo se desprende afecte a la electrónica. Una de las comidas más desarrolladas que he encontrado en un video es la preparación de una pizza. Pero nuevamente es algo, agregar material arriba de una tortita o de una masa, calentarla y comerla. Entonces, ¿se puede cocinar en el espacio? ¿Se puede, por ejemplo, hacer este maravilloso plato de patatas fritas en el espacio? ¿Se puede freír en el espacio? Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal. Las patatas fritas son un alimento muy popular en muchos entornos culturales de la Tierra y como tales pueden ser apreciadas por los viajeros espaciales de larga duración. El proceso de fritura en aceite caliente está asociado a una compleja transferencia de calor y masa, así como el crecimiento y desprendimiento de burbujas de vapor de agua. Estos fenómenos se ven fuertemente afectados por la flotabilidad y la aceleración de la gravedad, lo que convierte el estudio de la fritura en condiciones espaciales en todo un reto. Para estudiar cómo influye la microgravedad en técnicas culinarias como la fritura, los autores de un trabajo diseñaron un novedoso aparato experimental de tipo carrusel que funciona en condiciones de no gravedad. Filmaron el proceso de fritura con una cámara de alta velocidad y resolución para captar la dinámica de las burbujas, como la velocidad de crecimiento, el tamaño y la distribución, así como la velocidad de escape de esas burbujas de la superficie de la patata, la velocidad de las burbujas y la dirección de desplazamiento en el aceite. El equipo descubrió que poco después de añadir la patata al aceite en condiciones de baja gravedad, las burbujas de vapor se desprendían fácilmente de la superficie de la patata de forma similar a lo que ocurre en la Tierra. Montaron todo este experimento en este avión de 0G que hace un vuelo parabólico y durante unos segundos tienen falta de gravedad. Habían especulado que sin la influencia de la gravedad o con una gravedad muy débil, las burbujas creadas durante el proceso de la fritura podrían recubrir las patatas protegiéndolas con una capa de vapor que impedía la correcta preparación de las patatas fritas. Veamos qué pasó. En esta filmación podemos ver la patata en el fondo de la imagen y vemos cómo crecen las burbujas. En gravedad normal, las burbujas crecen y se desprenden principalmente bajo la influencia del impulso del vapor expulsado a través de la superficie de la patata. A medida que la gravedad disminuye, el tamaño de las burbujas aumenta progresivamente y la tasa de producción de burbujas disminuye.
Cuando se alcanza un valor de gravedad cercano a cero, las burbujas se desprenden de la superficie solo cuando alcanzan un tamaño suficiente. Una vez que se desprenden, aparecen nuevas burbujas exactamente en los mismos lugares de la superficie de la patata. Esto apoya la noción de que el desprendimiento viene impuesto por las nuevas burbujas que crecen en los poros de la patata por debajo de las burbujas viejas. Se sugiere que la sobrepresión instantánea dentro de los poros de la patata, debido a la formación de vapor al hervir el agua de la patata, es el mecanismo que genera la fuerza para el desprendimiento y la salida de las burbujas. Tras desprenderse, las burbujas no se alejan inmediatamente de la superficie de la patata, sino que vagan cerca del lugar donde se originaron. A medida que el proceso de fritura continúa en ausencia de gravedad, más y más burbujas de este tipo se agolpan sobre la superficie de la patata. Debido al volumen limitado de la cámara de fritura, llega un momento en que estas burbujas ya no pueden moverse libremente en el aceite, sino que se tocan entre sí, formando una estructura espumosa muy compacta en la que algunas de ellas tocan la superficie de la patata. Conclusión: sí se puede freír en el espacio, y esto es una muy buena noticia para los astronautas, pero sin embargo, las patatas no van a quedar igual que como se fríen aquí en la Tierra. Todo esto me ha dejado con muchísimas ganas de comer patatas fritas. Muchas gracias por llegar hasta el final de mi video.